Hoy sabemos mucho más de neurociencias y de educación. Sabemos mucho más de cómo funciona el cerebro humano, sabemos mucho más de cómo realiza operaciones abstractas de análisis, de síntesis, de abstracción completa. ¿Por qué? Porque se ha estudiado más y la investigación nos arroja datos. Les voy a presentar a una mujer que ha trabajado en esta línea y que nos va a ofrecer un panorama muy interesante. Ella viene de los Estados Unidos, viene de la Universidad de Harvard, donde realizó una estancia de postdoctorado en neurociencia cognitiva, alteraciones del lenguaje relacionadas con el neurodesarrollo. Tiene varios libros publicados, fue profesora de preparatoria, tiene premios internacionales, es Janet Sadina. Vamos a recibirla con un aplauso si son tan amables, por favor. Very welcome. Thank you. You're very welcome. Thank you very much. I was wondering, now that I was reading the resume. Estaba leyendo esta biografía. Si trabajaste con Howard Gardner. I see. A privilege, I believe. Es un privilegio, me parece. You're very welcome. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, poder platicar con ustedes hoy. Ustedes tal vez no sepan que yo misma alguna vez fui una maestra, maestra por muchos años, y también tuve pleitos con mis alumnos. Y una vez vi un artículo en el periódico, un anuncio que hablaba sobre los escáneres del cerebro para poder entender el problema de los alumnos que tenían dificultades para aprender. Yo dije, bueno, a lo mejor es una nueva tendencia para ayudar a los estudiantes. Regresé a la escuela y entonces empecé a estudiar neurociencias y dije, va. Y no me había dado cuenta que estaba en los albores de este nuevo campo que se llama neurociencia de la educación, que es el puente entre la educación y la investigación neurocientífica. Y bueno, yo empecé así como una estrella, porque al principio se hacía con animales, estudiaban a los animales para analizar la neurociencia, y algunas personas se presentaban y daban información errónea, porque ellos querían entender esta nueva ciencia. Sin embargo, ahora los neurocientíficos ya se asoman a los cerebros de los alumnos conforme van aprendiendo y leen y desarrollan problemas matemáticos, y están aprendiendo todavía mucho más sobre cómo pueden ayudar a los alumnos con problemas. Y bueno, voy a compartir este nuevo campo con ustedes aquí hoy. Vamos a observar 3 roles que yo considero que los neurocientíficos educacionales tienen. Entonces, vamos a adoptar uno por uno. Este es apenas la punta del iceberg. Son temas muy amplios, pero vamos a cubrir un poquito en este breve espacio que comparto con ustedes. Hay veces en que podemos informarlo más bien los neurocientíficos pueden informar a los educadores, y se basa en el currículum. A ver, ¿qué es lo que vamos a enseñar en las escuelas para que se generen mejores aprendices, mejores estudiantes? Y bueno, una de las formas, vamos a ver esta diapositiva un segundo, y vamos a hablar sobre cada uno de estos bullets, uno por uno. Entonces sí, son varios y vamos a verlos a profundidad. Muchas veces ustedes tienen alumnos que tienen problemas para aprender a leer o con las matemáticas, pero lo que ya reveló la neurociencia es que estos procesos subyacentes del cerebro van todavía más a fondo. A lo mejor no se trata de las matemáticas o de la lectura, ese no es el problema. Pudiera ser algo que tiene que ver con la memoria del trabajo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la memoria? Es lo que vas a guardar en tus cerebros el tiempo suficiente como para trabajar con ellos. A lo mejor ustedes no se acuerdan de un número sino hasta que lo empiezan a marcar. No se acuerdan de algún párrafo de un libro o algo, sino hasta que le platican el concepto completo o la sinopsis.
A lo mejor se acuerdan del principio de un problema matemático, pero ya después, conforme avanzan, se acuerdan de todos. Entonces, a lo mejor el principio, a la hora de leer, es primero entender qué tanto pueden guardar en su memoria de trabajo desde un inicio. Y esto ayudó a los educadores a entender que a lo mejor no tenemos que esforzarnos tanto en la lectura o las matemáticas, sino entender que hay un proceso más a fondo que podemos atacar desde las escuelas. Otro proceso subyacente, número 2, se trata de la atención. Vamos a hablar más de esto, pero la capacidad de enfocar la atención. Y se ha descubierto, Helen Neville descubrió que esta memoria de trabajo, la capacidad, se predice a través del control de la atención. Es horadar más adentro del cerebro. Y eso a lo mejor hay algo que allá adentro está generando el problema y es muy emocionante. Ustedes pueden entender por qué la pobreza se relaciona con los bajos desempeños escolares. Bueno, ella entendió que al darle a los papás y a los niños un poquito de capacitación en cuanto a atención, puede resolver los efectos de tener un bajo ingreso económico, y esto los puede poner al nivel académico con sus compañeros de clase. Por otro lado, la neurociencia que ayuda a la educación es a través de demostrar qué es lo que los papás necesitan hacer para que sus hijos sean mejores aprendices. Y yo considero que las escuelas se tienen que involucrar mucho más con los papás desde que el niño nace. Desde estos inicios, los papás tendrían que estar enseñando las escuelas a los papás cuáles son esas etapas para alcanzar el éxito. Y algo muy importante, los papás debieran darle a los niños muchas experiencias del idioma, y por esto me refiero a que hablen, porque en algunos laboratorios de neurociencia descubrieron que al escuchar con exactitud algún sonido les ayuda a generar estas capacidades. También se pueden entender las diferencias de aprendizaje desde el principio al hacer un escáner de una imagenología del cerebro y entender dónde están los problemas. Y otra forma de informar a los programas académicos es cómo se aprende el idioma, como un segundo idioma. Es muy importante darle a los niños, incluyendo a los más chiquitos, a los infantes, a exponerlos a un segundo idioma. ¿Por qué? Porque un niño es capaz de oír todos los sonidos de cualquier idioma, pero si no escuchan esos sonidos, entonces digamos que el cerebro apaga esa capacidad. Y en el laboratorio se descubrió que al tener una exposición de 2 idiomas, se extiende este periodo y el cerebro tiene esa capacidad de aprender un idioma más fácilmente, un segundo idioma. Y también descubrieron que la exposición temprana, ya sea interacción con extranjeros de manera social, facilita el aprendizaje de un idioma extranjero. Y esto nos ayuda a los niños con el aprendizaje. La pobreza es un problema grave en los Estados Unidos, me imagino que aquí pasa lo mismo, pero hay algo que tenemos que atacar y no podemos seguir con esta gran brecha. Entonces, regresemos a la parte del idioma, porque en este laboratorio de Petido dijo que los estudiantes, los alumnos monolingües, les salen mucho mejor cuando entran en programas bilingües en su aprendizaje. ¿Por qué? Los sonidos son muy importantes y el cerebro se desarrolla. Y Helen Neville detectó que los alumnos con bajos SES podían alcanzar los niveles académicos de los de altos ingresos, de los de una buena posición económica, si se exponían a estas mismas pruebas.
Y al hacerlo, al medir el IQ, lo hicieron a través de una capacitación de atención. Es algo que se puede lograr. A ver, en los Estados Unidos, no sé si aquí ocurra, pero en los Estados Unidos, cuando restringen el presupuesto, lo primero que recortan son las clases de arte. Hay una investigación intensiva que demuestra que las clases de música, ya sea de instrumento o una simple clase de canto, ayuda al cerebro a aprender, se eleva el IQ, tienen mejores capacidades de lectura y de matemáticas. Entonces, la música se tiene que incluir en los programas académicos. Y lo mismo pasa con las otras clases de arte. Estos estudios dicen que sí se generan un mejor desarrollo mental y mejores estudiantes, con un mejor desempeño. Y tristemente, en los Estados Unidos también quitan el recreo, incluso con los más pequeños. Y este es un grave error, porque el ejercicio físico, aunque sean unos pasitos, moverse, mejoran la memoria a corto y largo plazo, mejora este desempeño, mejora los logros, incluso las calificaciones de pruebas estándar, mejora las funciones ejecutivas. Esto es, que es ese pensamiento elevado del cerebro que nos lleva a tener mejores resultados en la vida. Eso es muy importante. Ahora pasamos al segundo punto. Si el 30% de sus alumnos o de su academia tiene algún problema de aprendizaje, ¿lo atacarían? Espero que sí, porque sí ocurre. Es el aprendizaje socioemocional, ansiedad, estrés y trauma. Yo viví el huracán Katrina y tuve daños, tuve afectaciones en consecuencia del desastre y tuve que ayudar a los maestros con estos efectos y con lo que había que hacer. Esto es muy importante. La ansiedad, el estrés y los traumas impactan de manera negativa las funciones mentales, el aprendizaje y la salud. Esto vamos a seguir platicando al respecto, pero déjenme comentarles algo. 1 de cada 3 alumnos de primero a sexto de prepa, de primero secundaria a sexto de prepa, padecen del suficiente estrés que llega a afectar su nivel de aprendizaje. 40% de estos alumnos de preparatoria, de primero a tercero de prepa, tienen ansiedad y afecta también su capacidad de aprendizaje. Y los de preuniversitarios, 1 de 3 tienen depresión suficiente y el 15%, el 50% ansiedad, que pueden generar una discapacidad de aprendizaje. El 30% de los alumnos que tuvieron asistencia de salud mental que buscaron ayuda, estaban pensando en suicidio. Y entonces yo creo que estas cifras son muy importantes. Tenemos que entender qué es lo que pasa con nuestros alumnos. Y entonces, si el estrés se agrava, pueden desarrollar un desorden postraumático por estrés. 23% de la población migrante o de niveles económicos bajos, en pobreza, tienen este pobreza. El PTSD es el estrés postraumático. Y 58% que han sido víctimas de algún delito, de un crimen grave, lo han desarrollado. Entonces los maestros tienen que poner manos a la obra, tienen que aprender de esto, porque las prácticas no se van a poner peor. Sí, hay muchas cosas que hacemos de manera muy inocente, pero tenemos que entender la materia, tenemos que entender qué no debe de ocurrir, porque los maestros son los primeros en reaccionar
reflexionar, en dar la respuesta. Y no nos podemos detener ahí. Y las clases deben de ser sensibles a los traumas, porque los chicos con traumas, a lo mejor nosotros no vemos lo que ellos ven, ellos se sienten más amenazados en ese entorno, ven caras neutrales y los ven de manera hostil, o sea, una cara sin semblante la ven como una amenaza o algo hostil. Entonces la escuela tiene que entender y tiene que facilitar esos entornos. Y ahora vamos a hacer una pruebita, no importa si no se sabe la respuesta, cualquier respuesta es buena y se vale decir no sé. Entonces, si pueden escribir sus respuestas va a ser mucho mejor. T para verdadero, bueno, verdadero o falso, BF. Vamos a ver qué es lo que ustedes ya saben. ¿Es verdadero o falso? Así de sensible. Los alumnos pueden aprender algo sin necesidad de prestar atención activa. ¿Cierto o falso? Solo usamos el 10% de nuestros cerebros. ¿Verdadero o falso? No quiero que digan las respuestas en voz alta, después las vamos a revisar. Entender el aprendizaje el estilo de aprendizaje de los alumnos nos ayuda a enseñarles mejor. No sé si ustedes han hablado aquí de los estilos de enseñanza, ¿conocen este término? ¿Sí o no? Yes. Algunas personas funcionan mejor con el hemisferio izquierdo y otras con el derecho. ¿Cierto o falso? Las actividades físicas que cruzan la línea, como la gimnasia cerebral, pueden ayudar a los alumnos a aprender mejor a través de la integración de ambos hemisferios del cerebro, izquierdo y derecho. Los cerebros femenino y masculino son diferentes y entonces tenemos que empezar a enseñarles en concordancia. Sería útil examinar cuáles son esas inteligencias múltiples de Howard Gardner y cuáles son los que los estudiantes, los alumnos tienen. Y como dije anteriormente, la educación no puede entender las diferencias de aprendizaje causadas por las diferencias cerebrales o su desarrollo. Si, por ejemplo, hay dislexia, que es decir, que nacieron con el cerebro así, entonces esta pregunta se refiere a decir, a ver, la educación nos puede decir si el cerebro está bien o mal desarrollado, ¿cierto o falso? Ok, ya tienen sus respuestas y va a ser muy fácil calificar. ¿Por qué? Todas las respuestas son falsas. Todas las respuestas son falsas. Todas. Son mitos neurológicos. Son neuromitos que han trascendido de generación en generación. Y les voy a aclarar algo en este momento. Vamos a decir cuál es la verdadera verdad. ¿Los estudiantes aprenden sin tener que prestar atención activa? No. Si hay algo que les atrae más atención, no. La atención necesita menos, más es menos. Los alumnos, los maestros dicen que la atención es como una luz, como un flash. Y tienen que depurar, porque la atención es lo que afecta a la plasticidad que modifica el cerebro. Entonces, si no le prestas atención, no va a tener ningún efecto en tu cerebro. Y entonces queremos atraer esa atención específicamente a lo que queremos enseñar. Y bueno, por supuesto que hoy van a usar más del 10% de su cerebro, ya lo han hecho. ¿Se dan cuenta? Y eso lo van a saber. Para el final del día, ustedes van a estar más cansados que si hubieran hecho ejercicio en el gimnasio, porque así es como se cansa el cerebro. Ya hoy lo sabemos, a través de los escáneres del cerebro, de la imagenología, que incluso cuando el cerebro está descansando, genera mucha energía, y cuando buscamos tareas específicas, no sé, como la memoria de este lado, idiomas de aquel lado, y vamos aprendiendo un poco más,
Now, learning style theory. La teoría de los estilos de aprendizaje. Yo empecé con los maestros que tenían esta teoría de los estilos, porque ellos fueron los primeros que decían, sí, los alumnos aprenden diferente y nosotros tenemos que dirigirnos de manera personalizada. Pero eso era entonces, y este es el hoy. Ahora vemos adentro de los cerebros de los alumnos y vemos que no es así de sencillo. No puedes decir, eres este tipo de estudiante o aquel tipo de estudiante. Y cuando etiquetamos, limitamos. Entonces, si les damos una prueba para entender qué tipo de alumnos son, los estamos limitados. Y esto todavía se complica más. No lo hagan. Ya lo saben, y cuando ya lo sabemos, lo hacemos mejor, ¿o no? Este es mi modelo. Todas estas rutas están involucradas en el aprendizaje y queremos dar clases donde se involucren todas estas rutas, no solamente en un auditorio visual, sino también entender el sistema motor o sensorial. No sé si ustedes tienen esto aquí, esto es un poco tonto, no necesitan hacer estas cositas tan tontas, no lo hagan. Pero digamos que el ejercicio aeróbico sí mejora el desempeño. No tienen que hacer cosas tontas como ochos y cosas por el estilo. Y bueno, esto de los hemisferios izquierdos o derechos, yo creo que esto ya lo han visto en Facebook. Y si ustedes suben algo hacia su Facebook, los elimino. Porque Facebook no siempre dice la verdad. ¿Y por qué empezó todo esto? ¿Por qué se generó esta tendencia, esta moda? Pero, por favor, párenla. ¿Qué parte es cierta? La parte cierta de este mito es que el callo corpóreo, el callo cerebral es el que establece, y sí, los hemisferios, el izquierdo y derecho, hacen cosas diferentes de acuerdo a lo que se va a procesar, pero esto se analiza a través de una cirugía y sus alumnos no pasan por esto. Entonces, cuando etiquetamos, ¿qué pasa? Los limitamos. Y entonces no les digas, ay, si tú eres izquierdo y el otro es derecho. No los etiquetemos. ¿Y qué pasa con el cerebro masculino y femenino? Ya se han hecho muchas investigaciones con grandes grupos de niños y otros de niñas. Y, a lo mejor hay grupos transversales y se pueden marcar algunas diferencias en general, entre lo femenino y lo masculino, pero no eres 100% masculino o 100% femenino. Digamos que todos estamos en este continuo de masculino y femenino a partir de las diferentes tareas que desempeñamos. Entonces no podemos decir, ay, sí, le voy a enseñar a los niños así y a las niñas asado, porque otra vez los estamos etiquetando y entonces, ¿qué pasa? Los limitamos. Ahora, Howard Gardner. Esta es una gran teoría educativa. Yo estudié con él y él sería el primero en decirles, esto no es neurociencia, esta es una teoría educativa, es como la personalidad, no estamos hablando del cerebro, esto se trata de aptitudes, intereses, capacidades, y esto cómo nos ayuda. Cuando diseñamos nuestras clases, vamos a involucrar a todos nuestros alumnos. Y podemos decir que todos y cada uno son diferentes. Entonces, si voy a poner algo en la lista de tareas que tiene que ver con intereses musicales, podrían escribir una canción con el material. ¿Y qué pasa con aquellos que les gusta la naturaleza? ¿Dónde los estoy dejando? Entonces, esto no es neurociencia. Y si los etiquetamos, ¿qué pasa? Y esta es la buena noticia. Todo esto es falso. No me importa qué tipo de cerebro tiene el niño cuando nace, porque los maestros cambian cerebros. Eso es lo que ustedes hacen. Los maestros cambian cerebros. No importa dónde arranquen, lo que ustedes hacen con ellos va a modificar, va a cambiar su cerebro. Y de eso se trata la educación. Ustedes marcan la diferencia por la plasticidad. La plasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar a partir de una experiencia. Y así es como ocurre. Mientras más te comprometes con una conducta, mejor
más profesional te haces. Mientras más lo haces, mejor lo desempeñas. Pero entonces esto modifica la corteza, el cerebro. Lo que haces más genera como un mayor terreno en el cerebro. Digamos, por ejemplo, los taxistas tienen una más plasticidad posterior del cerebro por la actividad que desarrolla. Y sí se puede hacer esta plasticidad y empiezan a generarse rutas neurológicas en el cerebro. Entonces, los que leen muy bien tienen estas rutas bien hechas, carreteras de 4 carriles. Y los que no leen apenas están usando una carretera rural porque no se genera estas rutas y son caminos malos, caminos defectuosos. Y cuando se hace esta práctica neurocientífica para las elecciones curriculares, con la relación con los padres para producir ansiedad o mejorar el aprendizaje, y el desarrollo actualizado para los maestros y de todos estos estudios con el cerebro están en boga porque cuando ustedes estudian, de nuevo, están cambiando el cerebro de estos niños. Y hay que aprender mucho. Aquí tenemos alguna bibliografía por si luego me quieren hacer algunas preguntas. Toda esta información es gratis, la pueden encontrar en internet. Aquí está mi newsletter, mi folleto, mi publicación semanal. Está en inglés, lo siento, pero tiene muchos links, tiene muchos enlaces sobre diferentes temas que les pueden ser útiles. Esta es mi página de Facebook. Twitter está un poquito más especializada, mi página de mi cuenta de Twitter. Y ahora, acuérdense, cuando se vayan hoy y cuando piensen en su programa, quiero que cuando lleguen a la clase digan, ¿cómo voy a modificar los cerebros de mis alumnos hoy? Muchas gracias. I must confess Confesar my answers que todas were mis wrong. respuestas All estuvieron wrong. mal. Todas I las must tuve confess. mal, debo But confesarlo. I'm very happy to Pero hear me complace a teacher escuchar a una changes maestra, que un the student maestro brain. I believe modifica el cerebro de that's los alumnos. almost a Yo biblical creo que truth. esa es una And, cita everybody can bíblica believe that y todo el mundo because, debe creer esto. If we think that Porque our job in the si classroom consideramos que is nuestro trabajo en el really salón de going to clase impact sí va a generar un not impacto, only the behavior no solamente en or cuanto a la the view conducta of the o a la world perspectiva or del my mundo ability to o mi repeat capacidad words para or repetir palabras o números. but the composition No, of the estamos brain hablando is sobre a la huge, composición huge del impact, cerebro. isn't it? Eso genera un alto impacto. Sí, por supuesto, y estoy tan contenta de que todas tus We did. respuestas estuvieran mal porque sí aprendiste algo. learned, Dale right? un aplauso, sí Okay, aprendió let's hoy have algo. a Ahora, few minutes questions, tenemos very unos minutos para algunas short, preguntas very precise. So breves, Janet precisas will y continue with concisas. us in the panel Janet va later. a seguir con nosotros So en el let's panel have más some tarde. questions Entonces ya very podemos hacer quickly unas and rápidas answers. preguntas. Hello. Mi pregunta es la siguiente. Mike. Si hay una relación entre el vocabulario de un niño de 18 meses y su desempeño escolar en tercero de primaria, ¿cómo se puede manejar desde el aula esta desventaja con tanta pobreza en México? Okay, great question. Muy buena pregunta. Yes, we know that the vocabulary of an 18-month-old Sí, sabemos que las palabras, el vocabulario de un niño de 18 meses va a predecir sus capacidades de lectura posteriores. Entonces sí, ya están arrancando con un déficit. Entonces la idea es enseñarle a los papás o llevarlo a un lugar donde el niño tenga más exposición al lenguaje y que no sean las mismas palabras o un vocabulario muy limitado, sino que crezca. Esto es algo que se puede lograr y por supuesto se afecta a través de los índices de pobreza. Sí, esto es muy cierto. Entonces sí, estamos en el camino correcto si lo atacamos desde los albores. Thank you. Eduardo Hoppenstedt from Universidad Panamericana.
You mentioned how IQ evolves. Through Mencionaste cómo through learning and different evoluciona strategies. el My IQ a question is, través how de has estas the concept of investigaciones, IQ, pero cómo el concepto del evolved, IQ and how has ha the concept of, evolucionado y IQ's role in learning cómo evolved in the past years? esto se ha I'm desarrollado sorry, it was saying it in Spanish because you spoke English. Could you say the first part again? Yes, Va how de has the nuevo. concept of IQ and its El role in learning concepto del evolved through the IQ years? How have y it- cómo ha Fabulous. evolucionado a lo largo de Fabulous los años. IQ can be changed. Ok, el IQ se And puede students need to modificar know that. y los alumnos We deben de teach estar students conscientes de how esto, the brain porque les learns enseñamos and that cómo they aprende can el change cerebro y their entonces brain pueden and modificar IQ su goes cerebro up. y entonces This se is a eleva el very IQ. easy thing Es to algo accomplish muy with simple de professional lograr development. con desarrollo So we know how to profesional. teach them this, Entonces les and that they enseñamos learn this, and esto y research ellos aprenden shows aquello achievement y rises. las investigaciones IQ establecen que is sí se mejora el changeable. It is desempeño. not fixed. El IQ no es algo fijo, sí se puede modificar. It's not a condemned. You No. can No estás change it and you condenado. can Absolutely. evolve Lo puedes through life modificar and conforme through learning. evolucionas y creces y Absolutely. aprendes en la vida, por Todos supuesto. entendieron eso, ¿verdad? Es muy importante porque a veces en las escuelas tenemos estas pruebas. We have these kind of tests to measure the IQ average, and we think that's forever, and that's completely false because that's changing through Porque life. entonces esto with your work evoluciona and a lo largo with de la your vida con tu assessments. trabajo, con Por aquí tenemos evaluación, otra. con Adelante, por estudios. favor. Buenos días. Ángeles Tapia, de CENDIS de GDF. Nosotros tenemos niños desde 45 días de nacidos hasta 5 años, 11 meses. Damos inglés desde los 3 años a los 5 años, 11 meses. Pero ahorita me asombra que podemos ayudarlos desde los 45 días de nacido. Me imagino o estoy pensando en una metodología como canciones de ping-pong o que aquí en México es muy común y que los maestros pudieran cantarles para que ellos vayan adquiriendo el idioma. No sé si sea correcto y cuánto tiempo podríamos Very good. intervenir en esta enseñanza. Muy bien, perfecta pregunta, muchas gracias. Throughout life, A lo you know, largo de la and vida. learning through music is not just for Porque children, aprender it's for con música no everyone. solamente es para But los I'm so bebés, es glad para you are todo starting mundo, pero early, qué bueno que empiecen because tan children learn temprano, very early, porque los niños even if it's aprenden just the desde sounds of chiquititos, language, incluso even if aunque they sean los don't know the sonidos meaning, y no the conozcan las sounds are palabras, los important. significados, We los don't sonidos want son muy noisy importantes. environments. No We esos want them to be able to ambientes hear ruidosos, sino que distinctly queremos those que sounds. escuchen So los this is very sonidos por good. separado. Because Eso we es muy learn bueno. languages, correct me, Porque please, entonces nosotros through aprendemos los ear, idiomas right? por Because lo we medio ear, del I mean the oído, brain. ¿cierto? El That's right, cerebro, bueno, because we're sí, también el listening cerebro porque estamos another escuchando pronunciation otras and another pronunciaciones, wording in otras language. So we palabras de learn un lenguaje, así que That's right. lo aprendemos. And it's Es cierto. an accent Y de hecho un comes about acento because you es, didn't hear viene porque no those se sound escuchaste estas distinctions early distinciones de enough, sonidos and en if una the edad brain temprana can't y hear si el them, cerebro the no los lips puede can't escuchar, say them. entonces los labios no los pueden pronunciar. Music. Música, Beatles could be a música, good, los Beatles puede ser una buena opción. ¿Qué tal? Rocío de good Velasco, morning, del Rocío. Instituto de Excelencia Educativa. Janet, me quiero pasar al otro lado de la cancha y preguntarte alguna recomendación tip para que nosotros como adultos podamos pues generar esta plasticidad, porque como maestros a lo mejor no estamos a la altura de poder abrir todas estas rutas, porque nosotros mismos, por la experiencia que hemos vivido, por lo que decías tú que genera mayor terreno, pues no lo tenemos y creo que es urgente que nosotros nos pongamos a la altura. ¿Alguna recomendación? Yes. Brilliant question. Isn't it Brilliant. Excelente That's pregunta, such a great excelente, brillante, question. muy buena pregunta. Porque realmente nos preocupamos por eso, ¿cierto? Las buenas noticias son de que el cerebro es plástico a lo largo de la vida. Siempre podemos cambiar nuestro cerebro, siempre podemos hacer del cerebro una herramienta mejor. La noticia triste es que no es tan fácil. El cerebro es altamente plástico hasta alrededor de los 18 a 25 años y depende de las tareas.
Por ejemplo, el lenguaje no es tan plástico después de los 8 o los 9 años, pero en los lóbulos frontales está los 18 y 25 años. Y siempre les enseñamos a los adultos, siempre podemos aprender y también podemos cambiar nuestro cerebro. Y estas son las buenas noticias. El ejercicio nos muestra que hace que tengamos nuevas neuronas, que creamos nuevas neuronas. En esta línea de pensamiento, nosotros podemos adquirir habilidades digitales. Incluso nosotros no nacimos con esta tecnología. Absolutamente. Ayuda si uno lo piensa como un juego. Algunas veces lo que inhibe el aprendizaje de los adultos es el miedo y la ansiedad al respecto. Lo que es no familiar nos da estrés, pero sí podemos. Ciertamente lo podemos hacer. Así que los invito a que juguemos videojuegos con sus hijos y sus nietos para que entonces aprendan más de habilidades digitales. Aidea Ortega, de la Ciudad de México. Ortega from Mexico ¿Nos podría City. hablar acerca de la relación de la nutrición con el desarrollo cerebral, por favor? Yes. Nutrition or Así food es, and the brain. la nutrición y el This is cerebro. starting to be studied, Esto se está empezando a and we know that estudiar y certain nosotros foods sabemos are que bad for the ciertos brain. alimentos son Do you malos know para el trans cerebro. fats, Por those ejemplo, hydrogenated oils, los aceites that are processed transgrasas, foods, las those comidas can be damaging to the procesadas, brain. esto puede The dañar brain al is cerebro. much like the El heart, cerebro es como so el when they corazón, así que cuando tell you what to eat for your nosotros heart, cuando le it's dicen pretty qué es lo much que tienen que the comer para same el for the corazón, brain, es lo mismo because para the el brain's cerebro, fuel is porque oxygen el and combustible yours del is like cerebro with es the heart. oxígeno, igual que con el So, corazón. salmon, Así que, por blueberries, ejemplo, las omega 3. 3, a los las omega, yes. omega Okay, 3 thank you. es positivo, los arándanos, salmón también. Cranberries, thank you very much. This bread brain. Muy bien, entonces, esta comida para el cerebro. Grain brain. Because all our Porque generations, toda nuestra I don't know for generación, long, bueno, yo for no how long, sé but durante qué tanto has tiempo, been, pero la humanidad fed with, se ha alimentado con harinas. Yes, I with know. flour. God, qué Con buenos harina. traductores son ustedes. Flour. Flour. So, I know. I was discussing this with my De hecho, estaba husband platicando yesterday esto when I con mi saw the esposo el día de beautiful ayer breads cuando yo here. vi los You know, hermosos and I panes said, que how tienen could this aquí. come Yo to digo, pass? realmente, I ¿cómo podemos can't hacerle believe con this, todo but esto, con toda esta tentación? I think it's more Pero what me we're parece doing que es to más our de lo que le crops estamos haciendo a and nuestros the cultivos processing of y the el breads. procesamiento So there is some de evidence estos that alimentos. Así que hay this is evidencia not de as que good, no es but, tan bueno, no es tan it's positivo kind para of la salud, unresolved, pero and I'm no not se ha resuelto as aún qualified to y no speak estoy to tan that. calificada Le para hablar al preguntaba yo respecto. acerca de un Aguas- bestseller en el New York Times recientemente que se llama Cerebro de Pan, donde establece la tesis de que hace 200 años que la humanidad se alimenta de harinas procesadas y lo que eso ha producido en el cerebro. La última pregunta y nos vamos, o sea, literalmente la última y nos vamos. Sim, Rodrigo, obrigada. Eu sou de Obrigado. Brasil. Eu vou falar em portunhol. Bem-vinda. Eu vim cá porque trabalho com maestros e eu queria dizer uma coisa bem rápida. Parabéns, Janete, pelo trabalho aqui em México. Correcto. Pero eu quero dizer que temos esperança porque nosso cérebro pode cambiar e, portanto, podemos cambiar nossas mentes de maestros. Isto acho que encanta aos maestros, porque temos muitas informações. A teoria está na academia, pero muito distante da sala de aula. E os maestros têm que ter esperança e otimismo, porque todos podemos ficar mais inteligentes. Muchas gracias. Obrigada. Yes. A final conclusion, Janet, please. Conclusión final, Janet. Solamente me gustaría decir que lo que ella mencionó es algo que quiero comentarles, que la enseñanza es como la medicina, es un arte y es una ciencia. Los buenos maestros tienen un instinto de lo que tienen que hacer y muchas de las cosas que nosotros hacemos somos muy buenos haciéndolo esto, pero de alguna manera tenemos que alejarnos de estas prácticas anteriores y ahora tenemos una oportunidad para verlo con
con unos different ojos way, diferentes, de so maneras that we can diferentes, do the para best que that we nosotros can podamos with hacer the lo mejor very que podamos challenging con job that we todos los have. trabajos, Thank you desafíos so que much for tenemos. your Muchísimas attention today. gracias Un por su aplauso, atención el señoras y día de hoy. señores, para Janet Sadina, la doctora Janet Sadina. Thank you. Well, Thank you. a standing ovation. Thank you very much. Thank you. You're very kind. Thank you very much. Thank you.